Ecuatorianos, miren economista, mire don Lucho, casi en todos los gobiernos, sin excepciones, los hemos escuchado que abran la boca total y terriblemente, invocando, ni siquiera pidiendo, ya es una invocación, que venga la inversión extranjera al Ecuador. Nos hacemos una pregunta cuando escuchamos cada vez y esto, hablar de la inversión extranjera que llegue aquí al Ecuador. A don Lucho le preguntamos, ¿hace cuántos años usted escucha que invocamos a la inversión extranjera? Muchos años. ¿Usted es economista? Desde la época de las calendas griegas. ¿Qué inversión extranjera hemos tenido en las calendas griegas hasta el día de hoy, tanto Lucho y economista? En materia energética, ninguna. Correcto. Y en muchas materias. Materias pequeñas realmente, o no pequeñas, sino inversiones mínimas, casi nada. Miren, ecuatorianos, 6 minutos para las 8 de la mañana. Nosotros y los gobernantes de este país que han pasado, que están y que vendrán, porque no sabemos quién puede venir, quién se puede quedar, tenemos que comprender lo siguiente de la inversión extranjera, que no es solamente el criterio de pedir y pedir a la inversión extranjera, invocándoles, prácticamente rogándoles que vengan a invertir en el Ecuador. ¿Qué clase de inversión extranjera en el país? Es lo primero que tenemos que ver y qué se puede hacer. La primera inversión extranjera que existiría en este país es la inversión de servicios públicos. Hablamos de energía o electricidad, si ustedes quieren. Hablamos de comunicación, que algo está privatizado. Hablamos de todos los servicios públicos como hospitales, etcétera, 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 que llamamos para la inversión extranjera. Esa es una inversión. La segunda inversión, la inversión a industrias, para que vengan las grandes industrias al país e inviertan aquí, como está ocurriendo hoy por hoy en El Salvador y como está ocurriendo desde hace muchos años con tremenda guerra en el mismo Vietnam. ¿Ok? La otra inversión, la inversión agrícola. Que venga la inversión extranjera para invertir en el área agrícola del Ecuador, que tiene tierras baldías vírgenes, y con posibilidades de riegos y otras hasta con riego. Le pregunto a Lucho, usted economista, ¿en cuál de las 3 áreas de inversión extranjera, desde hace secula seculorum, se ha visto una verdadera inversión extranjera en el país? Solamente en el área de las telecomunicaciones es lo que se ha visto. Hablando de celulares. Correcto, correcto. ¿Y usted, Lucho? Totalmente de acuerdo. Y le faltó también el área petrolera. Estamos hablando, claro, la petrolera, estamos hablando de lo que es energía y todo eso, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre, mis queridos amigos? Viene la pregunta, ¿por qué no la inversión extranjera en el país? Mientras usted tiene a un Colombia al lado y a un Perú al lado, que están llenos de inversión extranjera. Vaya a ver cuánto es la inversión extranjera en el Perú, son más de 60.000 millones de dólares y nosotros cero, en ninguna de las áreas. Vaya a ver en Colombia con todos los problemas que ha tenido Colombia, guerra interna, hablando de guerrillas, ¿no es cierto? Problemas económicos graves que ha tenido Colombia. Y vaya a ver la inversión extranjera en Colombia. Nosotros en algo estamos en este tema y conversamos con gente de afuera, con inversionistas de afuera. ¿Y qué nos han dicho? ¿Qué me da tu país? Si yo voy a invertir 2.000 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, un grupo nuestro, porque las inversiones extranjeras generalmente no es de una sola persona, cuidado. Son de varias personas que se reúnen y les presentan proyectos y les dicen, ¿sabe qué? Este proyecto me interesa a mí, este proyecto me interesa a mí. ¿Cuánto vale? 500 millones de dólares. Yo pongo 100, yo pongo 50, yo pongo 200, se divide en el pastel. No es que una sola persona coge y aporta con 500 millones o 1.000 millones, etcétera, etcétera. Aparte de las multilaterales, que eso es otro patín. ¿Ok? Entonces preguntan ellos, 2 minutos para las 8, 2 minutos para las 8. ¿Qué me da tu país a mí invirtiendo en tu país?
tiene seguridad jurídica. Y hay un ejemplo, ¿por qué me he acordado de la inversión extranjera hoy por hoy? Por un ejemplo. En el gobierno del señor Lasso, para seguir, primero vamos a hablar de energía, después vamos a hablar del industrial y de la inversión agrícola. En el gobierno del señor Lasso firmó un contrato por 140 millones de dólares para el Aromo, donde supuestamente se iba a instalar una refinería que costaba 140 mil millones, no me acuerdo cuántos miles de millones, 14 mil millones de dólares por invertir en esa refinería. Como no se hizo absolutamente nada, el gobierno del señor Lasso simplemente logró conseguir una empresa extranjera para que allí monte 200 y pico megavatios de energía solar, energía diferente, energía solar. Se firmó el contrato, pero ¿qué ocurre? Que esta compañía no viene, mis queridos amigos, al Ecuador, porque el enemigo número uno de este país, que es el fugitivo que ustedes conocen, simplemente sacó por allí un documento, una declaración de él a través de las redes, y dijo que su partido iba a llegar a gobernar el país y que ese contrato lo tiraba abajo. Un inversionista extranjero con una amenaza de esa naturaleza, 8 en punto, 8 en punto, 8 en punto. ¿Ustedes creen que van a elegir a Ecuador como un país seguro, para invertir? No, señores. Simplemente ni siquiera lo intentan. Y por último, estos que intentaron, se fueron. Y no solamente ese es el caso, sino que vaya a haber todas las cortapisas que se dan en el momento en que un inversionista extranjero quiere lograr un permiso para ver situación aquí. La primera, la segunda, la tercera, ¿no es cierto? La seguridad jurídica. ¿Cuál es la seguridad jurídica que le dan? Esa es una. Después vamos a hablar de la mano de obra. Vamos a la inversión extranjera en la industria. En la industria ecuatoriana, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Hay que decir una gran verdad que a muchos no les va a gustar, pero la verdad es la realidad. La mano de obra del Ecuador, comparada a la mano de obra de Colombia y el Perú, solamente hablando de nuestros hermanos vecinos, es exageradamente cara. Entonces, industrialmente producir en el país sale mucho más caro por la mano de obra que cualquier otro país vecino. Si tenemos esos problemas, aquí vienen los gobiernos que tendrían que decir, es verdad, señores, la mano de obra nuestra es más cara que los otros dos vecinos, pero los vamos a solventar de tal cosa durante 20 años, 10 años, 15 años, qué sé yo, o hasta que dure el contrato que ustedes queden. Pero tendría que haber una especie de equilibrio o de ventaja para abrirle la puerta a la inversión extranjera, sabiendo que nuestra mano es mucho más cara que Colombia y que Perú, sin tomar en cuenta la mano de obra de China y sin tomar en cuenta la mano de obra hoy por hoy de Vietnam. Entonces, ¿dónde voy a producir? ¿Dónde voy a invertir? ¿En Colombia o Perú si me interesa América Latina? Vamos a la agrícola. En el campo agrícola, ¿quién va a invertir en el campo agrícola si existen los mismos problemas de las otras posibles inversiones? Esa es la gran verdad de la inversión extranjera en el país. Y lo peor, que si usted tiene una utilidad anual de X cantidad de billete y quiere sacar ese billete, tiene que pagar el 5% del IDS. Tiene que pagar el 5%. Entonces, ¿quién va a venir a invertir aquí para ganar y querer sacar su plata para invertir en otro lugar y tener que pagar un impuesto de un 5% de su plata bien ganada y de su capital invertido? ¿Quién? La pregunta es, ¿qué hacer ante una situación de esta naturaleza? Desde la Presidencia de la República hasta la Asamblea Nacional.